Bien. Hola a todos. Muchas gracias por vernos nuevamente. El día de hoy los saluda Manuel de la Colina. Nos acompaña en esta entrevista el doctor Álvaro Pío Jaramillo García, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Fundación Universitaria Los Libertadores, a quien les damos muchísimas gracias por el espacio que nos está dando el día de hoy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio nuevamente, Álvaro. Bueno, en verdad es un honor tenerte aquí, decano de universidad. En la historia de las entrevistas que hemos hecho desde Justina, hemos podido entrevistar a dos decanos. Tú eres el número 2, dicho sea de paso, así que vamos a ver si estamos a la altura. Para empezar y que la audiencia te conozca, sí nos gustaría que de repente te presentaras frente a ellos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo el día de hoy y la pregunta que yo siempre hago de cajón: ¿cómo terminaste decidiendo estudiar Derecho? Años atrás, por supuesto. Bien, te cuento, yo actualmente estoy como decano en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de Los Libertadores, en efecto, y también estoy como vicepresidente del Colegio de Abogados Rosaristas, que es la universidad donde yo me gradué como abogado. Mientras estaba en la universidad, tuve oportunidad de vincularme significativamente con procesos educativos, en particular con la Clínica Jurídica Internacional que se maneja desde la Universidad del Rosario. Y cuando me gradué tuve oportunidad de salir un poco como a ese mundo laboral no tan académico. Sin embargo, en el 2018 retorné. He tenido oportunidad de combinar como lo que es la parte laboral desde la administración académica principalmente, pero también continué mis procesos formativos. Tengo una maestría en innovación para la ciudadanía, y también hice una maestría en historia, que creo que han sido como elementos muy complementarios con el proceso. Creo que esos dos mundos me han permitido pues llegar aquí en este proceso que estoy viviendo hoy por hoy como decano. Buenísimo, Álvaro. Y para humanizar más la posición del decano, porque bueno, yo en mi época universitaria, el decano, ¿no? Con cierto temor, inclusive uno lo ve, pero vamos a irnos años atrás. Tú, cuando estudiabas Derecho, ¿te imaginabas terminar siendo decano en la universidad? ¿Estaba dentro de los planes del joven Álvaro? No, realmente no. Realmente en la primera fase estaba como muy vinculado en procesos de investigación muy académicos. Sin embargo, cuando empecé el proceso del trabajo, ya cuando estaba en el mundo laboral, bueno, encontré gente que me guió un poco con el proceso de la administración educativa. La verdad, no tenía presupuestado ni mucho menos pensado terminar aquí. Sin embargo, han sido 8 o 9 años bastante interesantes, donde creo que una de las cosas que para mí son más significativas es como la interdisciplinariedad, ¿no? Cómo logras desde estos perfiles combinar un poco de gestión del talento humano, un tema de gestión de los recursos, tema de planeación. Y ahora que te decía precisamente como todo este tema de la innovación, pues es algo que a mí me ha interpelado, si se quiere, profundamente, y es desde el derecho cómo podemos transformar esas realidades. Pues básicamente porque yo sí creo, tengo esta percepción, seguramente será debatible, pero el derecho, digamos, en tanto su enseñanza no ha cambiado mucho, digamos. Sigue siendo históricamente el mismo modelo. Incluso la universidad, si tú me preguntas, pues yo lo que creo es que mantiene ese modelo francés que de alguna manera se peleaba el siglo pasado. Claro. Vamos a llegar a ese punto de los cambios en las facultades y las medias curriculares, pero vamos año a año. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Ni bien saliste de la universidad. Yo trabajé un par de años en la clínica jurídica, precisamente, de la Universidad del Rosario. Trabajaba con un gran profesor y maestro mío que se llama Héctor Olázolo, y estaba completamente dedicado a asuntos de derecho internacional público, si se quiere, con un énfasis en derecho internacional penal. Y si tú me preguntas, esa fue la primera experiencia, pero además porque yo de alguna manera creí que me iba a quedar en ese mundo. Sin embargo, llegan otros proyectos en ese momento, incluso algunos que tienen que ver con el think tank de innovación de la Universidad del Rosario. Y yo me gradué de un colegio que está administrado por los Padres Agustinos, y en ese momento ellos me llaman y me proponen empezar como
director de Relaciones Internacionales. Esa fue, digamos, como esa primera faceta y por eso terminé un poco inmiscuido en todo lo que tiene que ver con la administración académica, pero si te das cuenta, al comienzo era un asunto muy educativo, muy desde la investigación y no necesariamente como este perfil fue cambiando en el tiempo. Claro. Entonces, para ver si lo he entendido bien, no es que tus primeras experiencias hayan sido en el sector público, en un estudio de abogados. No fue así. No, fue sector privado, en principio, digamos académico, y sí tuve una experiencia con una oficina precisamente de interventoría y consultoría de obras y proyectos, pero creo que precisamente allí fue donde descubrí que la academia me gustaba y por eso de alguna manera quería como retornar a esas experiencias. Súper. Entonces, ahora sí, llegando a esta línea académica, pedagógica, si se quiere, tú, pregunta que puede ser incómoda, pero vamos a ver, ¿tú crees que la manera de ejercer el derecho ha cambiado sustantivamente en los últimos 100 años? Yo creo que sí. A ver, esa es una respuesta como muy jurídica, del depende, pero voy a irme en dos momentos. Yo creo que el ejercicio finalmente del derecho es uno solo y de alguna manera sigue siendo el mismo, ¿no? Y es muy de la mano de un ejercicio de representación, ¿no? De un trabajo que tiene como unas claridades desde esas dimensiones jurídicas, pero creo que lo social ha transformado el ejercicio del derecho. Y cuando digo que lo social ha transformado el ejercicio del derecho es porque yo sí creo que todo esto que parecía como periférico, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con derecho constitucional, muy desde lo público, ha permeado de tal manera ese ejercicio del derecho que ha llevado no solo al proceso del ejercicio, sino también de la enseñanza del derecho. En tanto, yo creo que hay un pensamiento mucho más estructural con relación a qué es lo que defendemos, cómo lo defendemos y por qué lo defendemos. Pero el ejercicio del derecho en sí mismo sigue siendo el mismo. Y tanto es así que yo creo que no solo lo seguimos ejerciendo de la misma manera, sino que lo seguimos enseñando de esa misma forma. Yo creo que hay un reto importante. Y si se puede saber, ¿qué cosas está haciendo la universidad? O bueno, no necesariamente la misma universidad en donde estás ahora mismo, sino el ecosistema educativo de Colombia para modernizar. Te lo digo porque en Perú, una de las réplicas que nosotros hacíamos, y no solamente nosotros, sino también los abogados en general, entrevistábamos a muchos socios de estudios de abogados importantes y nos decían, Manuel, o sea, cuando nosotros recibimos un egresado, siento que me están dando un abogado de hace 20 años, ¿no? O sea, en donde, claro, tengo que enseñarles desde hacer un escrito, tengo que enseñarles cómo funciona SPIG. Ahí es un sistema de tecnología, una página en realidad donde se ve la normativa actualizada, ¿no? Entonces, la crítica, y no sé si será lo mismo acá, de hecho es la pregunta que te quería hacer, nos decían, Manuel, siento que en las universidades están sacando abogados para ejercer en el año 1980. Algo por ahí. ¿Tú crees que esto se ajusta a la realidad? ¿Tiene algo de cierto o es una exageración? Yo creo que tiene algo de cierto. Creo que es una exageración en tanto, pues muchas veces esto pasa con gente que ya tiene 20, 30 años de experiencia profesional. Y creo que la gente cuando tiene experiencia profesional se le olvida cuál fue ese sujeto que arrancó su proceso después de haber terminado la universidad, porque yo dudo mucho que hace 30 años las personas que estaban en ese proceso no estuviesen, digamos, en las mismas condiciones. Ahora, ¿qué sí creo yo? ¿O cuál es el papel de la universidad? Es entregar unos saberes disciplinares, unos saberes que no necesariamente solo se circunscriben a la disciplina, sino que además unas herramientas, unas competencias, que yo creo que es algo que ha intentado mucho el sector educativo, como que cambian mucho las palabras, pero finalmente es lo mismo. Pero también estás en un mundo laboral que es completamente cambiante. Y las carreras, pues son carreras que duran 4 o 5 años. Luego los estudiantes salen con esos saberes básicos que sí, solo sí puedes de alguna manera desarrollar cuando estás en el mundo laboral, porque los retos son diferentes, ¿no? El papel de la universidad es enseñar. El papel del mundo laboral es cómo eso que yo aprendí lo pongo en función de un sistema.
que sí creo que la innovación en el proceso educativo ha sido muy poco, y eso no tiene que ver solamente, digamos, con las tecnologías. Yo llevo un par de años con con mi coautor, que se llama Julio César Padilla, en los textos y artículos que escribimos, investigando un poco sobre la incidencia que tiene, por ejemplo, el tema de las clases sociales en el proceso formativo de los estudiantes. Eso pues igual ya está, digamos, de alguna manera muy documentado, pero yo sí creo que Colombia es un ejemplo claro, yo sí creo que en general Latinoamérica, de las universidades de alguna manera estratificadas que desarrollan mejor unas competencias que otras con relación a unos sujetos como otros. Es decir, el sujeto educativo de una institución, de alguna manera que han denominado como élite, no es el mismo sujeto que tiene unas condiciones de la universidad popular y que tiene que trabajar y demás. Entonces ahí, ese es el primer proceso como en términos de innovación, y es que estamos homogenizando un mundo que es absolutamente heterogéneo. Pero eso genera unas barreras, y mi punto es este, y por eso hago énfasis en esto, y es, si yo no tengo una serie de herramientas desde lo social y desde lo tecnológico, naturalmente yo no puedo desarrollar las mismas competencias. Entonces pues estamos en unas condiciones de desigualdad importantes. Dicho eso, mi punto es, depende cuál es la aproximación que tienes con relación a las actividades de innovación, ¿no? Cuando estás en el mundo del legal tech, cuando tienes oportunidad de alguna manera de entrar en esta dimensión de los smart contracts desde que estás desde el mundo educativo, pues naturalmente las competencias que vas a desarrollar una vez salgas al mundo laboral son ellas sobre las cuales tuviste unos aprendizajes. Pero cuando tienes unos aprendizajes básicos, no necesariamente vas a tener las mismas aperturas para poder responder a estas inquietudes. Uno de nuestros entrevistados anteriores nos decía, yo me imagino que ustedes deben tener alguna suerte de estudio o sondeo al respecto sobre el perfil del abogado colombiano. De repente lo estoy sobresimplificando mucho, pero quizás yo los agrupo de esta manera. Y aprovecho, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, así que en verdad... muy interesante. Me disculpa si digo algo que no es correcto, pero lo hago siempre con la mejor intención, ¿no? Pero yo agrupo los abogados en función de qué es lo que terminan haciendo. Sí. ¿Bien? Aquellos que trabajan en el sector público, aquellos que trabajan en áreas legales de alguna compañía, aquellos que trabajan en estudios de abogados y aquellos que son independientes. Y bueno, hay un pequeño otros que pues salieron completamente, o bueno, no salieron completamente, sino que son una minoría, creo yo. Ahí vienen los docentes, vienen los que hacen consultoría de tecnología, que ya hay alguno que otro, ¿no? Pero agrupémonos en las que te mencioné inicialmente. ¿Cuál crees que es el promedio de un abogado colombiano? ¿Es independiente, más trabaja en el Estado? ¿Qué es lo que suele hacer un abogado egresado de cualquier universidad en general? Vale, mira, justo hace un par de años que se quería hacer todo este tema de, bueno, hay varios estudios que se han dado en este aspecto. Primero, pues porque en Colombia, no sé si es igual en Perú, pero tenemos un examen de idoneidad para abogados. Eso supone que las personas que estudian Derecho, una vez se gradúan, tienen que, en el caso de que tengan representación de terceros, presentar un examen para poder acceder a la tarjeta profesional. Eso ya es para un grupo muy específico y deja por fuera todo este mundo que dices de los docentes y demás. Entonces ahí ya hay unos retos importantes. Pero, digamos, entrando en la profundidad de tu pregunta, leía precisamente en este tema de reforma educativa que también se intentó durante los últimos años, el 31% de los funcionarios públicos en el país son abogados. Eso es un número muy grande, muy grande. Entonces, si me preguntas, yo sí creo que hay una concentración importante de personas que han estudiado Derecho o ejercen el Derecho que están en el sector público. De ahí en más, naturalmente el tema de las firmas es algo que está sumamente, digamos, fortalecido, y ya de ahí están las otras, digamos, otros perfiles. Y de alguna manera lo que pasa en Colombia es que tenemos el título de abogado para toda esa misma franja. Incluso hay autores que ya lo han desarrollado un poquito con mayor profundidad, entonces no me quiero meter ahí, pero sí en lo público hay un número importante de abogados. Ahora, la réplica siempre del sector público, siempre creo que el promedio te va a ver al sector público como
un elefante negativo, ¿no? Digamos, muy burocrático, quizás muy lento. Y te lo digo, digamos, no voy a hablar por Colombia, hablo por Perú. Entonces es la máquina de ineficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo no tengo esos números, no tengo realmente cuál es la profesión que más abunda en el sector público peruano, pero lo comentaba porque, y tratando de unir la idea con la parte de qué es lo que está haciendo la academia en favor de estos perfiles, porque al final, claro, trabajes en cualquiera de estas, vamos a llamarlos verticales, la malla curricular es la misma para todos, ¿no es cierto? Hago un símil con la carrera de ingeniería. Nosotros en ingeniería te enseñan, creo que ya, todavía industrial, que es la más todista de todas las ingenierías, me parece, y te enseñan desde marketing, así no termines haciendo marketing. Te enseñan programación, así no termines programando. Te enseñan de todo un poquito, pero ¿qué es lo que termina pasando? Y siento que es algo que no sé si se ha explorado mucho en las facultades de Derecho, es, hey, si yo el día de mañana quiero poner un emprendimiento, la universidad sí me ha ayudado, tengo mi curso de marketing, de planeamiento estratégico, algo puedo reciclar de eso para hacer esto, ¿no? Si quizás yo no me dedico a programar, pero tengo que hacer una tabla de Excel algo compleja, pues puedo hacer una automatización con la programación. Yo no me dedico a programar, pero algo podemos hacer, y ahora con inteligencia artificial ni qué decir, ¿no? Entonces, mucho de lo que he escuchado en Perú, nuevamente hago esa precisión, es que claro, a los abogados les enseñan, ¿no? a ser abogado, pero no, digamos, no es que te enseñen a hacer un estudio de abogados, no es que te enseñen a marketear tus servicios, no es que te enseñen a quizás hacer alguna eficiencia. Yo me imagino que algo de eso pasa acá en Colombia, tú me dirás si es cierto o no, y en todo caso, si es que esto se viene abordando desde la academia, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil del abogado que quiere sacar la universidad colombiana? Muy buena pregunta. Y te digo un poco lo que... Y vamos a empezar por donde arrancaste. La segunda profesión más apetecida en el mundo de lo público, en Colombia particularmente, son ingenieros. Es decir, primero abogados, después ingenieros. Eso ya da un panorama con relación a cuál es la manera que nosotros estructuramos el sector. Pero... yo estudié, como te dije hace un rato, educación para la innovación y estudié historia. De alguna forma, porque yo creo profundamente en la interdisciplinariedad como un mecanismo precisamente de la aplicación de saberes de una manera mucho más integral. Lo que pasa con el sector jurídico particularmente es que la gente termina su curso de abogacía, después hace una especialidad que tiene que ver con algún área del derecho y de ahí en adelante ya los que entran en la maestría y en un doctorado, igual. Luego es una rama que se convierte en un proceso profesional muy desde lo que tiene que ver con lo jurídico. Y ahí yo creo que hay unas primeras barreras. Algo que hemos intentado hacer, y ahora sí lo digo a título de universidad y de facultad, es garantizar que esa interdisciplinaridad se dé en la enseñanza del derecho, sí, pero también con otras disciplinas. Entonces tenemos sociólogos, tenemos psicólogas, tenemos periodistas, y eso ha sido una apuesta interesante, ¿no? Porque si tú me preguntas, yo creo que en términos de plan de estudios, ¿no? Pues, concretamente el plan de estudios, hay 2 o 3 universidades que lo hacen porque te permiten una flexibilidad, ¿no? O sea, tú puedes iniciar una carrera, puedes ver materias de otras y eso se complementa, pero ese plan tan flexible no lo tienen todas las universidades. Entre otras porque además en términos de exigencias del Ministerio de Educación a veces a ti te generan como unas barreras muy específicas, ¿no? Como más te visitan pares y demás, entonces tú tienes que justificar en la línea jurídica y eso creo que hace que sea mucho más, sí, restringido, pero en este camino yo lo que sí creo es que esa interdisciplinariedad se hace completamente esencial para poder... Es decir, un abogado que no entienda su contexto social, por más de que entienda que la norma tiene que aplicarla, pues si no entiendes el contexto donde lo estás aplicando, yo creo que hay unas limitaciones importantes. Y sí, el derecho es muy importante, tiene unas consecuencias importantes, pero todo lo jurídico tiene una incidencia en lo social y muchas veces eso es lo que se nos olvida. Yo hice un estudio hace un par de años precisamente por eso, me llamaba mucho la atención. ¿Y cuál es el perfil del abogado o la abogada que queremos en Colombia? Y uno podría poner esta regla, no la voy a tratar como un absoluto, pero es un poco lo que yo veía. Primera fase,
un abogado que sepa de todo. Derecho laboral, derecho penal, derecho civil, derecho internacional. Ya ahí yo tengo mis dudas. Un abogado que, digamos, un recién graduado que sepa todo eso. Por eso yo creo que los planes de estudio sí deberían ser más cortos, más específicos desde la generalidad y después concentrarse en las especificidades. Pero pues hoy por hoy es el modelo que tenemos. Entonces, lo primero, sabe de todas las disciplinas del derecho. Después te dice que es un abogado que se sabe mover en el mundo de lo internacional, digamos, en el ámbito de lo internacional, lo local y lo regional. Retador. Basta que comparemos el sistema jurídico peruano con el colombiano y ahí ya siendo incluso países hermanos, ya hay diferencias muchas. Entonces, pues sí, alguien que pueda de pronto moverse dentro de ciertos saberes generales, vale, de pronto sí, no sé si es que es así sea. Y por último, y además llama mucho la atención que casi siempre sea lo último, te dicen es que además de eso sabe resolver conflictos, que sabe de mecanismos, hoy por hoy ya no son alternativos, sino mecanismos de solución de conflictos, que además tiene interacción social y que tiene otra serie de saberes. Eso es muy ambicioso con relación a una formación incluso de 5 años, que sigue siendo larga, pero pues ese perfil con unas competencias tan grandes. Tan claro. Ahí va mi punto y es claramente cuando sales no vas a tener cómo tener todos estos saberes para poder desenvolverte en el mundo de lo laboral, sino que lo desarrollas conforme vas entrando en ese mundo laboral. Son objetivos bastante ambiciosos, me parece. Ya luego diremos si son realistas o no, pero... De acuerdo. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? A mí me hace mucho ruido algo y aquí sí quizás voy a generalizar, no con Colombia, sino con la región, ¿no? Que claro, siento que las universidades enseñan, algunas mejor que otras, de seguro, pero en promedio enseñan bien el derecho. Sí. Bien. El problema, y aquí es donde yo creo que hay una disonancia, por lo menos para mí, no abogado, como un civil más que en determinadas situaciones estoy necesitando y voy a necesitar un abogado, y que también tengo por otro lado al sector público como una contraparte obligatoria en casi todo lo que tenga que ver con algún proceso legal. Pero a mí me lleva mucho este punto que te voy a decir. Es una idea que a mí se me quedó y digo, es completamente cierta, ¿no? ¿De qué te sirve tener al mejor abogado, el más especialista de todos, si es que al final del día llega una solución tarde? Hay una frase que me imagino que se debe decir igual o parecido acá, pero allá se habla mucho de justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Entonces, claro, desde la academia, yo creo que sí tiene una función importante, pero ¿qué se está haciendo para que estos procesos legales que un abogado del futuro, o sea, digamos un estudiante que en el futuro será un abogado, pues pueda, digamos, utilizar en su día a día para, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado, ya sea como independiente, para que el resultado final sea cada vez más corto, ¿no? Ese es el primer punto. Y número 2, yo nuevamente, no todos, pero en alguna ocasión me he topado con abogados que pues quieren inclusive hablar en latín con sus tecnicismos y se olvidan que al final del día el cliente, en algunos casos, o sea, con la justa se sabe leer y escribir, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? En el mejor quizás lo puede entender, pero sí, siento que hay una ruptura, ¿no? Entre qué herramientas se están enseñando, si es que se están enseñando, para hacer el trabajo del abogado más eficiente. No desde el punto técnico del derecho, estoy de acuerdo contigo que como filosofía se ejerce de la misma manera y se tiene que ejercer así, pero sino ya como proceso, ¿no? ¿Y dónde entra el cliente finalmente en este proceso de enseñanza? ¿Algo se está tocando de eso en el sector educativo? Bien. Y creo que te voy a intentar responder, digamos, esa pregunta porque es muy amplia, digamos, en 3 momentos, porque además me parece muy interesante. Y la primera tiene que ver con la formación jurídica. Cuando decías la justicia llega tarde, es porque tenemos una fe absoluta en lo jurídico. Y ahí yo creo que es donde pecamos, digamos, socialmente, especialmente porque lo que nos acostumbramos es precisamente a lo que tú decías hace un rato, al pleito, al conflicto.
y no tenemos mecanismos, digamos, ahí sí voy a decirlo, alternativos, y cuando digo alternativos es porque siguen siendo algo que parece que utilizaran los abogados como última herramienta, y es ¿qué hacemos para que eso no pase, para prevenirlo y no necesariamente para que el derecho siempre llegue después? Eso por un lado. Pero segundo es, y voy a traer un poco como todo este fenómeno de la inteligencia artificial, ¿no? Que es como casi llega así, sí, como un boom. Y llega así como un boom es cuando le pusimos nombre, no porque no existiera antes. De acuerdo. O sea, ya existía, lo que pasa es que le dimos un nombre, y cuando nombras las cosas, se hacen reales, se materializa, se vuelve real, y además, pues tienes de alguna manera donde describir qué miedos hay con relación a esto. Retomo lo de lo público como segundo elemento de esta respuesta, y es, si tienes un Estado que no está modernizado, no solo en las ciudades capitales, sino en todo el país, y que tienes lugares de Colombia que son tan, y supongo en Perú es exactamente igual, las regiones que están completamente marginadas, digamos, al margen de los centros o ciudades más grandes, pues peor aún, porque hay un tema de acceso, hay un tema de cómo virtualizas, cómo digitalizas, o cómo lo que sea que llames el fenómeno de la tecnología en esos lugares. Y entonces ahí ya tienes una segunda barrera. Y lo tercero es, pues, satanizar el producto, ¿no? Ahorita hablabas tú de cómo optimizo. Pues el uso de todas estas herramientas lo único que te hace es optimizar lo puramente técnico. Te da herramientas desde los saberes, que yo creo que no entiendo por qué, digamos, de alguna manera lo hacemos a un lado, porque creemos que hay una sustitución del sujeto. Y la sustitución o el acto crítico del sujeto no se va a sustituir. Claro, te puede dar herramientas, pero incluso yo, que de alguna manera he querido como interactuar, y con algunos amigos lo hemos discutido mucho sobre este aspecto, es las herramientas tecnológicas te llevan al nivel que tú le des a la herramienta tecnológica. Si tú preguntas cosas básicas, la herramienta te da respuestas básicas. Conforme lo vas sofisticando, te va dando herramientas. Y lo que estás haciendo casi todo el tiempo es sustituir lo técnico. Luego, el estudio crítico que haces como persona no se sustituye. La línea argumentativa la construyes tú. Los elementos, de alguna manera, que permiten la democratización, que permiten esa justicia rápida, lo que permite precisamente un impacto desde lo social, se da cuando tú esas herramientas las utilizas y logras o tienes ese objetivo de utilizarlas. Punto. Si esa es la intención, el resultado es óptimo. Si no, insisto, porque no se sabe utilizar, o porque de alguna manera la haces de una manera crítica, y lo que haces es, pues pasa lo que pasa, y que ya ha sido, digamos, noticia en todos los lugares del mundo, y es que hay gente que utiliza la inteligencia artificial y termina la inteligencia artificial inventando, trayendo a colación jurisprudencia, trayendo a colación referencias de artículos y demás que no existen, y entonces cuando las utilizas de esa manera, pues ahí sí está el problema. Entonces yo creo que todo esto tiene que estar al servicio para que esa justicia llegue a tiempo, porque es que si no, el problema no es el derecho, el problema es lo que está en el entorno para que el derecho sirva para ese objetivo último. Claro. ¿Sabes qué pasa? Es que también hay una variable adicional, que es el factor empleabilidad. Sí. Bien, porque al final del día, bueno, no sé si esto es políticamente correcto decir, pero algunas universidades puede que sean públicas, y las otras, por contrapartida, son privadas y necesitan generar un lucro finalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el driver general? ¿Cómo una universidad se cataloga mejor que la otra en líneas generales? Porque al final, yo como estudiante, si escojo una universidad, yo desconozco el portafolio educativo de Colombia. En Perú, dependiendo de tus ingresos, puedes escoger, por supuesto, pero uno define finalmente, por lo menos en mi caso, la universidad en función de que, uno, sí, que también te enseñan lo que quieres estudiar, pero dos, es que tanto lo vas a poder ejercer, la empleabilidad finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo todo lo que me dices, pero finalmente creo que los socios, y hoy día, esto sí te lo puedo decir ya con seguridad, después de haber hablado con varios estudios en Colombia y en la región, hay una carrera de los estudios, sobre todo las firmas grandes, y también en el sector público, que en el sector público tiene otras matices,
pero en los estudios es cómo adoptamos tecnología, cómo hacemos más eficientes. ¿Por qué? Porque al final quien lleva el timón del asunto, irónicamente, no son los abogados, sino es el cliente, ¿no? Y el cliente cada vez es más exigente. El cliente te dice, quiero respuestas antes. A mí me contaban, yo obviamente creo que ni existía, pero antes las consultas legales te llevaban en correspondencia física, ¿no? Claro. Tus días de llegada de consulta más tus días de respuesta. Hoy en día un cliente te manda un correo esperando, dependiendo de la consulta, que se responda a la brevedad posible. Entonces, el cliente se vuelve más exigente, menos tolerante. Las empresas mismas están buscando eficiencias y a todas las áreas, y ya le llegó el turno al área legal. ¿Qué eficiencias me traes? Y claro, el área legal, me imagino que en su desesperación o no, también voltea a sus estudios y les dicen, hey, ¿qué eficiencias me traes? Sí. Y los socios dicen, hey, nos autoevaluamos y decimos, ¿qué eficiencias nos traemos? ¿No? Y ahí es donde empiezan a ver. Yo he tenido lamentablemente la mala suerte de participar en comités de innovación de estudios en donde discuten qué herramientas van a traer para suplantar el trabajo de otros. Hay otros que también te dicen, ok, no vamos a despedir a nadie, pero claramente esperamos que los que se quedan hagan más cosas, ¿entiendes? Entonces ya deja de ser un tema de estrictamente el ejercicio del derecho como tal, sino también de buscar eficiencia alrededor de eso. Por eso es que tú no sientes que en las facultades de derecho, no de repente no de manera obligatoria, pero quizás también no podrían evaluar, no sé si lo hacen, entiendo que hay una que otra universidad que ya enseña a programar, creo que a pregrado, alguna manera ya no del fondo legal del derecho, sino de la forma en la que se ejerce, ¿no? A mí un socio me decía, Manuel, a mí yo no tengo ningún problema con que el abogado, mi practicante, el recién egresado que hemos contratado, utilice GPTs y con eso va a ser el trabajo de 10. Es más, lo voy a contratar y seguramente lo voy a ascender. Claro, en la medida de que lo use bien, que yo supervise y por supuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde entra ese distintivo? Podríamos hablar de tu universidad o en cualquier otra, para hacer más apetecible el egresado en esos términos de forma, no tanto de fondo. Bueno, yo entra, te digo, sí, eso es ideal. O sea, con relación a la pregunta concreta de si es ideal o no enseñar más allá del derecho y tener, por ejemplo, programas que estén dentro de, por ejemplo, programación u otras herramientas de orden tecnológico, yo te digo, de entrada sí, digamos, ese no es, no habría, digamos, una discusión adicional entre otras porque, insisto, yo creo que la interdisciplinaridad es importante. Y esa interdisciplinaridad te da herramientas o ciertas habilidades en las que unas personas van mejor que otras, ¿no? Y si tienes un abogado, pero además tiene conocimientos en temas tecnológicos y demás, pues es una persona con muchas más competencias de las que tenemos. Yo sí creo que esto tiene un paso que le antecede y es un poco los planes de estudio y cómo tenemos pensado el modelo educativo. Pues porque básicamente tú hoy por hoy sigues llamando al ministerio para que te dé registros calificados y demás. Esto puede ser controversial, sí o sí, sí o sí no, pues ya igual está dicho. Pero tú solicitas un registro calificado con un programa que responde a, incluso por salas y demás. Entonces, claro, todo está muy compartimentado. ¿No? Entonces, si es que es de administración o derecho, o si es de otro, no, tienes compartimentos en ese aspecto, pero además tienes colegios desde cada área. Entonces, si aquí hay colegios de abogados, entonces si hay colegios de ingenieros, digámoslo, para llamarlo de alguna manera, esos diálogos yo no los veo tan claros. Digamos, sino porque no haya una intención y no me estoy refiriendo solo a la universidad, sino en general a las universidades. Esos diálogos no resultan tan fáciles porque tú estás respondiendo también a unos parámetros que tienen unas condiciones y esas condiciones son limitantes. Ha llevado mucho tiempo, o sea, tanto es así, pon el ejemplo de los programas que son virtuales, híbridos o de asistencia remota, que hasta la pandemia decían, no, es que eso es imposible. Llegó la pandemia y entonces ahora todos los registros calificados hay hasta derecho virtual. Y lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Y es eso. Ese es, digamos, el impacto con relación a lo que de alguna manera no logra hasta que llega algo que te demuestra que sí lo puedes hacer.
Entonces yo creo que ahí hay unos temas que están o que le anteceden al problema, y es que no se premia la innovación, no se premia esa interdisciplinariedad, porque seguimos pensando un poco la educación desde el compartimento, ¿no? Si yo soy licenciado, si yo soy psicólogo, psicóloga, si soy trabajador, trabajadora social, ¿dónde están las fronteras que me permiten moverme con otras disciplinas? Súper. Ahora, ¿cuál es tu opinión con el sector público? ¿Te parece que es una máquina eficiente, no eficiente? Pregunta difícil. Pues yo creo que hay de todo, como para no decir que voy a casarme con una respuesta, pero lo que te digo es, yo creo que todo ciudadano finalmente tiene digamos, múltiples oportunidades de interactuar con lo público. Hay cosas en las que yo he visto trabajos grandiosos donde intentan digamos, lograr unos objetivos muy importantes con relación a la ciudadanía, y hay otros en los que tristemente, insisto, nos vemos enfrentados a escenarios paquidérmicos, burocráticos, que parece que entre más complejo se hiciera el camino, mejor, ¿no? Incluso yo tengo un amigo que dice algo así como ¿para qué vamos a hacer las cosas más fáciles si podemos hacer las cosas más difíciles, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que pasa con muchos escenarios, pero particularmente en lo público también. Y podríamos estar de acuerdo con que hay mucho por mejorar. Como todo en la vida. Por supuesto, por supuesto. Y en todo caso, ¿tú cuál crees que es el freno? ¿Qué está pasando? Porque al final del día, y esto sí lo podemos ver en toda la región, ¿no? Se puede, en verdad, la carga procesal que tienen las entidades públicas, más aún el Poder Judicial, la rama judicial, no sé qué tan atrasados están o qué tan rápidos son realmente, pero ¿tú qué crees que está faltando? Porque, a ver, honestamente, el Poder Judicial en Perú es una cosa monstruosa en términos de magnitud, de la cantidad de personas que hay detrás. Yo no creo que por agregar más personas necesariamente se van a hacer mejor las cosas. Yo siento que, no sé, algo está frenando esta innovación o esta manera de cambiar las cosas. ¿Tú qué crees que está frenando las cosas en el sistema judicial colombiano? Bien, digamos, con todo y que el sistema judicial en Colombia también es grande, yo lo que creo es que sobrepasa la conflictividad, ¿no? O sea, y cuando te digo sobrepasa la conflictividad, es que yo sí creo que somos una sociedad absolutamente pendenciera, conflictiva, que creemos que todo se resuelve a través del derecho. Y ahí hay la primera barrera es creer que todo vaya, porque claro, la gente prefiere un pleito de 20 años a un acuerdo que de alguna manera permite a alguna de las dos partes ceder en algunas de sus pretensiones, pero eso ha sido así siempre. Digamos, yo sí creo que tú lees o más bien analizas datos con relación a los procesos en lo civil, en lo penal, hoy por hoy en lo agrario, en las tutelas, ¿no? O sea, el número de tutelas que llegan al día, pues eso desgasta mucho un sistema, porque desborda las capacidades. Segundo, la apertura a las transformaciones, ¿no? Yo entiendo, hay un tema de recursos que también es difícil, no es lo mismo garantizar que, no sé, un juzgado, un tribunal en Bogotá funcione de la misma manera que trabaja en el sur o en la Amazonía, digamos, de alguna manera, pues porque hay unos retos importantes que además están asociados al conflicto armado, donde pongo yo los lugares, que también allí pues genera muchas limitaciones. Pero lo tercero es que las discusiones sobre lo tecnológico de alguna manera se resuelven de formas que parece más es como un capricho de sujetos que la posibilidad de verdad sentarnos y pensar en clave de cómo podemos mejorar la prestación de un servicio, cómo podemos alcanzar la justicia, pues porque hoy por hoy parece inaudito que sigan diciendo que las audiencias solo sí pueden ser presenciales, y entonces eso también supone aplazar una cantidad de veces porque no llegan las personas, porque tiene una cantidad de barreras. Pero yo también creo que hay un fondo, y es el miedo a ser sustituido. Es el miedo a que, de alguna manera, tanto sea lo tecnológico, que el sujeto pierda su funcionalidad. Pero eso sería tanto como así decir que el sujeto educativo del sector desaparece. Digamos, eso yo no creo en esos mundos fatalistas, si tú me preguntas. Mira, acá me voy a alejar un poquito del core de esta entrevista, pero igual me da mucha curiosidad porque así nomás no hablo con un decano. ¿Cómo ves esta proliferación de
no tanto de pregrado, sino vamos más allá a lo que yo llamo enseñanza continua, que es posgrado. ¿Cómo enfrenta una universidad plataformas como Udemy, plataformas de este tipo que tienen una oferta gigantesca a un costo tan reducido? ¿Cómo se enfrenta eso en una universidad? Yo creo que depende. Y cuando te digo depende es porque hay cosas con las que puedes competir y hay cosas con las que no. Hay unas plataformas de esas que son muy serias. Hay unas plataformas de esas que lamentablemente tú lo que ves, pero es una cosa que siempre ha pasado. Y se trata más de una cuestión, sonará muy feo también, pero es como cuando estás en el mercado. Hay una oferta de cosas que son muy buenas, hay una oferta que son muy malas. ¿A dónde quieres llegar con ese proceso? Y con todo este tema de educación continua y eso, yo creo que es innegable que permite unas formaciones mucho más ágiles, mucho más prácticas y demás. Y si lo hace bien, no entendería, digamos, por qué uno tendría que oponerse. Es parte de a qué le compito o cómo le compito. Pero eso lo que sí creo que ha generado es que estos procesos que están tan regulados, pues haga imposible la competencia con procesos que no están tan regulados. Porque cuando no tienes esa igualdad de armas de alguna manera, lo que pasa es que tienes que responder es a la regulación y no a... Tú quieres un nuevo programa, no va a poner ciencias de datos, datos para ciencias sociales, por ejemplo. Quieres formar el programa te va a llevar 1 o 2 años armarlo y cuando sale yo ya no sé si eso es actual. En cambio estos programas de educación continua terminan siendo muy rápidos en su creación, muy fácil en su ejecución. Y eso también es un modelo que además nos sirve mucho si tú te pones a pensar en que, pues sí hay mucha gente, pero segundo es que la gente también está envejeciendo más a menor nivel. Entonces, claro, el énfasis tiene que ser en este lifelong learning, que además ya también es muy viejo, pero parece hoy por hoy lo tratamos como una novedad, ¿no? Y esto es viejísimo, ese es un concepto por ahí de hace unos 20, 30 años. Sí, claro. Mira, ya estamos llegando a la última parte de la entrevista, Álvaro. Yo quiero hacerte una última pregunta. A ver, vamos a estirar un poquito la imaginación. Tú desde tu posición, que es bastante privilegiada en los términos de información, ¿cómo ves tú al abogado que recién egresa, pero de acá a 10 años? ¿Qué competencias debe tener? ¿Cuál va a ser el ejercicio al que tú crees? Por supuesto, no tenemos una bola de cristal, más aún con tecnología nadie sabe lo que va a pasar. Pero, ¿cuál es tu perspectiva con el abogado de acá a 10 años? Raciriel, ojalá fuera así. Digamos, esa es la respuesta. Ojalá fuera de esta manera con relación a lo que yo creo. Y es, si bien un abogado que tenga esos saberes de las disciplinas, muy desde lo general, yo creo que Latinoamérica debería moverse un poquito a estos modelos norteamericanos o europeos, donde sales como formado en derecho con las generalidades y haces énfasis en lo que realmente vas a desarrollar tus competencias, sea derecho penal, sea derecho civil, con relación a esas necesidades de lo social. Y cuando digo de lo social es, si nos falta un poquito más de reglamentación de cuántos jueces necesitamos, cuántos fiscales, digamos, creo que ahí hay unos temas que son muy concretos. Pero me voy a ir con relación a las competencias. Yo sí creo definitivamente que tiene que tener competencias o habilidades que desarrollen lo tecnológico, ¿no? Siempre he creído que una persona que maneje números, esta idea tan equivocada de que el abogado no sabe números, es nefasta. No, me da cólera cuando me dicen algo así, sí. No, además gente que, digamos, de alguna manera, yo alguna vez cuando la gente me dice, no, es que yo voy a estudiar Derecho porque no quiero ver números, los vas a ver primero y segundo, ojalá sí supieras porque si no tomas decisiones que son equivocadas. Una decisión jurídica está muy ligada a una decisión de orden financiera, a una decisión de orden, incluso en la ejecución del gasto, lo que sea. Y si no sabes de eso, puede que la regla jurídica te la sepas, pero causas un efecto desde lo financiero o desde lo económico absolutamente contrario a lo que quieres y además tiene impacto ¿dónde? En lo social, que es peor. Tercero, yo sí creo que debería ser una persona que desarrolle competencias de comunicación, una persona que desarrolle competencias desde lo que es la resolución de conflictos como base, no como alternatividad, que mucha gente dice que eso ya no existe como alternatividad. Yo estoy completamente de desacuerdo. A la gente lo que le gusta es pelear.
y ojalá fuese una persona que fuese lo suficientemente honesta para decir yo no sé de algo, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los problemas más graves y es, tú lo decías hace un rato sobre el jurista, sobre el abogado, sobre la abogada, se construyen unos mitos o se construye una imagen ideal del abogado. Y a veces hay que saber decir que uno no sabe, que lo va a investigar, pero ese no saber también hace parte un poquito de esas responsabilidades de lo profesional que creo que no existe. Y por el contrario, muchas veces lo que encontramos son gente que abusa de ese saber o de eso que se supone que sabe a través de su profesión y afecta a las personas. Yo creo que hay unos elementos, como te digo, tecnología, asuntos de orden financiero, comunicación, resolución de conflictos y el no sé, digamos, de alguna manera, no sé si eso es una competencia, pero debería ser un principio de cualquier persona que se dedique al derecho. Súper interesante esa perspectiva, súper interesante. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte acá. Por favor, sigamos en comunicación. Creo que hay muchísimo que podemos compartir. Y nada, agradecer nuevamente a toda la audiencia que nos está viendo y nos encontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias.